Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Como siempre, y antes de nada, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, directamente nos vamos a la plataforma para ver cómo ha empezado el mercado hoy. Básicamente a nivel de sentimiento de mercado vemos que ha habido un giro desde que ha abierto el mercado europeo. Parece ser que podríamos estar ante una toma de una recogida de beneficios después de haber visto cómo los índices americanos, perdón, cerraban en máximos por coronavirus, es decir, que cerraban en los niveles más altos desde que la pandemia pues afectó a los mercados, pero es que además el Nasdaq, el índice tecnológico, terminó de nuevo en un nuevo máximo histórico, por encima incluso de los máximos antes de que la pandemia pues tuviera lugar. Básicamente esta recogida de beneficios viene por las tensiones entre Hong Kong y China, así como las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Por otro lado, bueno, pues después de haber visto cómo los índices americanos cerraban con mucha fuerza y los índices asiáticos también se negociaban y se han estado negociando en verde, que son los únicos que están así durante la sesión asiática, los futuros europeos descontaban en principio una apertura mayor, pero parece ser que se han ido desinflando estas ideas en cuanto ha arrancado el mercado hace apenas media hora. El mercado de contado, quiero decir, los futuros en realidad pues han estado cotizando desde las 8 de la mañana y bueno, pues durante la madrugada. Respecto al número de casos por coronavirus, por tener un detalle, la cifra ha alcanzado ya la estrepitosa cifra de 7,2 millones de infectados en todo el mundo. Sin embargo, más de 3,5 millones de personas se han recuperado. El número de muertos asciende a 408.700 personas y bueno, pues aparte de eso ya entramos en el territorio macroeconómico donde las tensiones comerciales y bueno, pues los tira y aflojas entre las grandes potencias mundiales nos han mostrado que China ha aconsejado a sus ciudadanos que no visiten Australia debido al aumento significativo de los ataques racistas contra los asiáticos. Esto, bueno, pues muy probablemente haya sido un paso que China ha dado en contra de Australia después de que este país último presionase con la teoría de que el virus se originó en China. Aparte de eso, bueno, pues el ministro de Petróleo iraquí, que recordemos que Irak, perdón, era uno de los países de los que no se fiaba la OPEP de que estuviera aportando los datos reales que en teoría estaban produciendo barriles. Y bueno, pues Irak ha dicho que su país es totalmente y está totalmente comprometido a cumplir con el acuerdo de reducción de la producción extendida para finales de julio. En otros ámbitos, en otras geografías, Libia, que retomó la producción en uno de sus principales parques petroleros, detuvo la producción debido a que a una incursión armada en esos territorios tuvieron por prudencia que parar la producción. Y en tensiones entre Corea y China, pues hemos visto como Corea del Norte detendrá por completo la comunicación con Corea del Sur a partir de hoy y eso ha generado tensiones no solo con China, sino con Japón, que es una de las divisas, sino la divisa más fuerte que podemos ver que está subiendo hoy por las tensiones entre los países coreanos. Por otro lado, las divisas referenciadas a las materias primas, el dólar australiano, el neozelandés, la corona noruega y el dólar canadiense, pues están retrocediendo y son las divisas emergentes las que cotizan a la baja y con fuerza frente al dólar estadounidense, más allá del dólar australiano, que es en general el que más cae. Dicho esto, mientras que empezamos con un sesgo mixto en los índices europeos, vemos como los que más caen son precisamente el DAX alemán y el ruso, la referencia en Europa y el índice referenciado prácticamente en su totalidad al mercado petrolero, mientras que estaremos a la espera de Euronext, que es la gestora o la bolsa de las bolsas de Holanda y de Francia, que podrán tomar o anunciar cambios hoy entre los componentes de estos dos índices. Y con término general, pues bueno, los índices cayendo más de un 1%, entre un 1 y un 1,5%, donde el IBEX 35 es de los que se encuentra más o menos a mitad de tabla, recortando aproximadamente un 1%, y bueno, pues dejándose la posibilidad de recuperar esos 8.000 puntos que están a tiro de piedra. Si nos vamos ya a las materias primas,
Vamos a empezar en este caso por el petróleo, como siempre, donde vemos que, bueno, pues después de las medidas y sobre todo los problemas que ha habido en Libia con esa incursión armada y en Irak, donde no se fían realmente de del recorte de la producción que están haciendo, pues hoy toca recortes, donde ayer se recortó un 3,2% y hoy, aunque ha empezado a cotizar plano, su rango principal está por debajo de su media de largo plazo de 200 sesiones, por lo tanto podríamos ver que hay cierta presión bajista a nivel técnico y bueno, pues como referencia podríamos observar cómo el último máximo relativo de la semana pasada podría suponer un soporte importante para la cotización del petróleo y si además, aparte de los mínimos de la semana pasada, del pasado día 3, lo aplicamos en extensión en retroceso Fibonacci hasta los máximos vistos justo ayer, podríamos ver que el entorno sobre el cual y siempre y cuando rebote está justo en el entorno del 61,8 de Fibonacci. A partir de ahí podríamos marcar en principio dos objetivos de break-even entre el 78,6 y el 23,6%, a partir del cual para el 23,6 traeríamos el stop loss al entorno de 61. Si por el contrario la caída rompe el nivel de 78,6, será entonces el take profit el que lo tendremos que bajar en torno al 61,8%. En cualquier caso, los objetivos están en torno a 100 de recuperación a los máximos vistos durante la jornada de ayer, en torno a los 43,30 en el Brent, mientras que en el Texas, que el movimiento es muy similar, vemos que su cotización está en torno a los 38,10 dólares por barril. Hoy, de hecho, se espera que en el informe semanal de API de inventarios de petróleo haya un ligero recorte de 1,8 millones de barriles, lo que podría propiciar en principio las subidas, pero ya por la tarde, viendo cómo la producción no es suficiente y hay que tirar de los inventarios, lógicamente, para cubrir la demanda actual. Por otro lado, hemos visto esos recortes durante este pasado fin de semana, durante el viernes, y aunque está cotizando en torno a esos 1.700 que mantiene el oro en valor por onza, en principio recortes esperados, podríamos esperar dentro de los metales preciosos. En cualquier caso, las caídas de hoy podrían alentar a la entrada de nuevos inversores en el oro como aspecto, como valor refugio de sus inversiones, mientras que la plata, que tiene un sesgo más industrial, se estabiliza en ese entorno de los 17,5 dólares por onza, justo en la mitad del rango lateral que venía dibujando durante todo el año 2019. Aparte de eso, bueno, pues ya nos tendríamos que ir principalmente a la renta fija para observar los movimientos volátiles que ha habido últimamente tras las decisiones esperadas tanto de la Reserva Federal como las de la semana pasada del Banco Central Europeo, pues que alientan lógicamente la entrada de nuevos inversores, sobre todo al bono americano, donde se espera que la inyección de 1.000 millones de dólares propuestos aparentemente por el Senado para que bueno, pues entren en vigor a la mayor brevedad posible para una recompra de bonos que bueno, pues ha hecho que durante estos dos últimos días haya recuperado los niveles y vuelva dentro del rango lateral. En el caso del Bund alemán, impulso muy grande, donde es muy probable que esto que vemos aquí haya sido precisamente el rollover del contrato perdón, del vencimiento del futuro del Bund y en principio, bueno, pues parece que había un contango importante en torno a 3.000 euros de cotización de diferencia con respecto al futuro, pues que aparentemente finalizó hace 2 o 3 días. Aparte de eso, bueno, pues nos iremos al VIX, donde hoy, lógicamente, podríamos observar una ligera subida, dentro, eso sí, del rango lateral marcado por el nivel de acumulación que vimos en el periodo inicial del coronavirus a principios de marzo y ya, bueno, pues yéndonos a los índices, podremos observar cómo, en principio, el DAX alemán, que hoy está recortando, ¿vale?, viene sobre todo de la mano de esos movimientos correctivos para buscar soporte en el entorno de los 12.400 puntos, que son los máximos alcanzados en el año 2015, porque tengamos una referencia histórica y que podrían ser unos niveles de confirmación siempre y cuando, bueno, pues estos niveles de aquí supongan un apoyo para confirmar el soporte de la evolución del índice. Mientras en el S&P 500 se va hacia arriba sin ningún tipo de freno, bueno, pues puede que hoy nos encontremos con el primer movimiento de la siguiente onda de Elliott, siempre y cuando esa figura
se pueda confirmar. En cualquier caso, la cotización más alta después de los movimientos por coronavirus en cuanto a velas alcistas, recordemos que ya las velas que nos quedan por cubrir en el SP500 son todo velas rojas, son velas bajistas. La jornada de ayer fue históricamente el máximo relativo respecto al coronavirus más alto. Por otro lado, vemos que su RSI nos indica niveles de sobrecompra bastante importantes y en cuanto al consensus de los traders, vemos que la posición más importante o más larga la tienen los minoristas, que este es un indicador importante que yo os recomiendo que lo busquéis y lo uséis sobre todo en índices, mientras que los que menos interés tienen ahora mismo en la renta variable son los grandes especuladores, digámoslo así, o los grandes inversores, por lo tanto, o traduciéndolo, los institucionales. Si nos vamos al Nasdaq, el movimiento similar, en este caso con ruptura ayer de máximos históricos que bueno, pues marca unos niveles quizá de pivote en torno a los máximos previos al impacto del coronavirus para confirmar que los nuevos niveles alcanzados son consistentes, mientras que en el Dow Jones un movimiento esperado probablemente parecido al del SP500 para pivotar en los 26.700, 26.800 puntos que son los máximos relativos anteriores marcados a principios del mes de marzo. Mientras que el IBEX 35 hoy recorta con fuerza, se nos quedan lejos o aparentemente se nos quedan lejos esos 61,8 Fibonacci en torno a los 8.180 puntos y bueno, pues siempre y cuando el mercado no siga cayendo parece ser que su primer objetivo de soporte será el 50% del retroceso de toda la caída en torno a los 7.660 puntos. Y ya para terminar, pues los movimientos relativos donde hoy el dólar estadounidense sube con fuerza respecto al resto de sus pares, vamos a observar si en este caso el relativo con el euro se sigue cumpliendo y sigue habiendo subidas o si por el contrario, ahí lo tenemos, el dólar se está apreciando con mucha más fuerza de lo que lo está haciendo en este caso el euro y podemos observar esos recortes donde, bueno, pues su cotización extrema parece haber sido la intención de alcanzar los 1,14 dólares por euro y en principio ahora mismo el primer soporte que podríamos observar sería el 1,12 que podría por otro lado coincidir con el contacto con su media de corto plazo que es la media de 15 sesiones que tenemos aquí, la vamos a pintar de otro color para poderla localizar correctamente. Vamos a ponerla en un color un poco chillón, un color, bueno, pues color azul así aproximadamente. Y bueno, pues en principio parece que si las ideas convergen, podría buscar el soporte en ese entorno de los 1,12 junto con la coincidencia con su media de corto plazo en torno a los 1,12 también. Respecto a otras divisas, como por ejemplo el recorte del australiano con el yen japonés, aquí podemos ver que esa es una obviedad mucho más fuerte que bueno, pues está haciendo que también con el australiano y el dólar estadounidense caiga con fuerza. En principio, bueno, pues parece ser que podría buscar niveles de soporte coincidentes en torno al 38,2 con su media de corto plazo. En cualquier caso, un segundo movimiento de corrección podría buscar confirmar niveles de soporte con el nivel del 61,8% de Fibonacci con su media de 200 sesiones. Aparte de eso, bueno, pues en el calendario realmente hoy, el calendario macroeconómico, poco que esperar. Tenemos a las 10 de la mañana el informe del PIB para el primer trimestre, que no es más que una revisión que intentaría confirmar con los datos ya, bueno, pues realmente concretados y cerrados el dato ya publicado. Recordemos que el dato del primer trimestre de la zona euro que se publicó fue de un menos 3,8%. En principio, si ese dato se confirma, no debería haber ningún tipo de cambio. En cualquier caso, bueno, pues se espera que coincida en mayor o menor medida con el dato publicado previamente. Mientras que nos quedará ya por conocer los inventarios mayoristas de Estados Unidos, que es un dato más bien interno y se espera un dato, bueno, pues en torno a los 0,4% y también es una revisión. Mientras que el informe API semanal de inventarios de crudo se espera ese recorte, ligero recorte de 1,4 millones de barriles. Veremos si esto realmente es así y si tiene algún tipo de efecto para seguir impulsando al alza los precios del crudo. Aparte de eso, bueno, pues recordar prestar atención a las noticias que vayamos publicando y, por supuesto, en la pestaña de vídeos los últimos seminarios disponibles. Recordar que ya tenéis el seminario de Lufthansa de la semana pasada, que hicimos el pasado viernes, y el que hicimos el lunes sobre PayPal y, bueno, pues su evolución durante el coronavirus.
Por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, desearos una buena sesión y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta la próxima.